con la maestra Ivette, que está allá al fondo, todos los que tengan 10 años o menos, y los que tengan 11 hasta 80, por favor quédense aquí, que aquí la vamos a pasar bien. Allá pueden pasar al fondo. Como muchos saben, hemos estado estudiando la Biblia de manera panorámica y hemos cubierto la totalidad de la Biblia. Hemos hablado ya casi de 65 libros. Nos falta un último libro, que es el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a empezar una serie de 4 sermones para cubrir el libro de Apocalipsis, los 22 capítulos, de una manera, por supuesto, muy superficial, muy panorámica. Les aconsejo que ustedes profundicen en este libro y lo lean completamente. No es un libro que debe dar miedo, al contrario, debe dar esperanza. No es un libro difícil de creer. Ciertamente la literatura apocalíptica tiene unos retos para interpretarlo, pero hoy vamos a ver la manera gramática histórica de interpretar el libro de Apocalipsis. Es un libro que tiene muchas imágenes, muchos símbolos, tiene muchas metáforas, es cierto. Es un libro que ha tenido, históricamente hablando, muy pocos hablan de él. Algunos le tienen hasta miedo a hablar del Apocalipsis. Pocos hablan de él porque quizá por temor a enseñar algo equivocado, porque la verdad es que hay muchas opiniones con respecto al orden de los eventos y al significado de los eventos que el libro de Apocalipsis trata. Pero hoy se van a dar cuenta ustedes, y a lo largo de todo este mes, hablando de Apocalipsis, se van a dar cuenta que tiene mucho sentido no interpretar el libro de Apocalipsis como un solo libro aparte. Pero tiene todo el sentido del mundo interpretar el libro de Apocalipsis con todo lo que ya hemos visto desde el Antiguo Testamento. Ustedes van a notar la cantidad enorme de referencias que tiene el libro de Apocalipsis al Antiguo Testamento. Y cuando leemos el Apocalipsis, a la luz del Antiguo Testamento, el panorama se aclara de una manera impresionante. Y ustedes van a notar lo bonito que es entender el Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento. Hemos visto que la historia de la revelación progresiva, es decir, desde que Dios empezó a hablar, tiene 4 etapas. La primera etapa es la etapa de la creación, y vimos que en Génesis 1 y 2 se narra de la etapa de la creación. En Génesis 3 se narra de la segunda etapa, que es la caída. No solamente la creación, sino la caída, cuando el pecado entra al mundo, Adán y Eva pecaron, y toda la creación sufrió la maldición, las consecuencias de la intromisión del pecado en la creación. Eso es Génesis 1, 2 y Génesis 3. De ahí en adelante, la próxima etapa se llama la etapa de la redención, donde Dios forma un pueblo llamado Israel a través de un hombre, le hace una promesa en el capítulo 12 de Génesis, y no hemos salido del Génesis. En el capítulo 12 de Génesis, Dios selecciona a un hombre que se llama Abraham y le hace una promesa y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y yo te daré una descendencia innumerable. Y de ahí en adelante, la etapa de la redención, hasta que llegamos al libro de Apocalipsis, todos esos 1100 y tantos capítulos, para llegar al capítulo 1 de Apocalipsis y empezar lo que se conoce como la etapa de la restauración. Repito, creación, caída, redención y restauración. Esas son las 4 etapas de la historia de la humanidad. Según la Biblia, el libro de Apocalipsis cubre la etapa de la restauración, donde todas las cosas vienen a volver a ser como debieron haber sido al principio. La etapa 4, la restauración, es el cumplimiento de la promesa de Cristo de volver a poner las cosas como debieron haber sido en el Edén. Es decir, que el Apocalipsis es la restauración de la creación. Por eso no debe dar miedo leer el Apocalipsis, al contrario, debe dar mucha esperanza. Déjenme darle un poco de contexto. ¿Cómo, cuándo y por quién fue escrito este libro? Y un poco de dónde. Rápidamente, porque tenemos mucho que abarcar. Hoy busquen en sus Biblias y pongan el dedito allí. No lo empiecen a leer porque lo vamos a leer juntos. Vamos a leer los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Mientras usted lo busca,
en sus Biblias, yo voy a darle un poquito de contexto, cómo, cuándo, por quién y dónde fue escrito este libro. Hay dos teorías respecto al libro de Apocalipsis. Una, y es la más seguida, la más común, es que fue escrita por el apóstol Juan en el año 90-95 del primer siglo. Eso es lo más común, eso es lo más aceptado por los eruditos, por los teólogos. O sea, en el año 90 ya Jerusalén había sido destruida por el general Tito y estaba gobernando toda la zona un emperador que se llamaba Domiciano. Un emperador muy cruel, muy malo, que mataba a cristianos por placer y había empezado a proclamar una cosa que por 300 años fue horrible para los cristianos, un sufrimiento que se llamó el culto al emperador. ¿Qué es el culto al emperador? Que a cualquier cristiano no lo podían dañar por su fe, porque era una fe inquebrantable la de los primeros cristianos, pero sí podían dañarle su vida social. Y cuando se encontraban a uno que se sospechaba de que fuera cristiano, le decían, ¿quién vive? ¿Quién vive? Y ellos tenían que decir, vive César. Porque si no decían, vive César, entonces lo mataban. Y entonces los cristianos, en vez de decir vive César, porque lo que estaban no era diciendo vive César nada más, no, sino que en palabras normales estaban diciendo mi Dios es César, el emperador. Pero los cristianos no respondían así, los cristianos decían vive Cristo, Cristo es el Señor. Inmediatamente ahí morían, por orden de Domiciano. Esa es la primera teoría, año 90, Domiciano gobernaba, Juan exiliado en una isla griega que se llamaba Patmos, muy lejos de la zona más cercana, muy posiblemente él solo en esa isla. Incapacitado de hacer vida cristiana. Recuerda que estamos en el primer siglo, año 90, incapacitado de reunirse con sus amados hermanos. Todos los apóstoles han muerto, año 90. Juan es el último, el único que queda vivo y está exiliado porque fallaron los romanos en matarlo, echándolo en una caldera de aceite hirviendo. Entonces, como no pudieron matarlo en la caldera de aceite hirviendo, lo exiliaron en una isla solo para que no pudiera comunicarse y darle esperanza a los hermanos, porque él era el único apóstol que quedaba vivo. La otra teoría es que fue este libro escrito por Juan, pero no Juan el apóstol, sino un Juan líder de la iglesia en Jerusalén, que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y fue escrito aproximadamente en el año 60, cuando gobernaba no Domiciano, sino Nerón. Esta teoría tiene algo de sentido, pero no es afirmada por muchas personas, por muchos teólogos. Tiene el sentido que le da el número de la bestia que está en este mismo libro, que es 666, que muchas personas dicen, wow, el número 600, uy, hasta miedo les da hablar del número 666, la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha. Dentro de 2 semanas vamos a hablar de eso en más detalle. Pero ¿por qué tiene sentido que Nerón y el 666? Porque como ustedes saben, en la escuela nos enseñaron que los números romanos son letras. Los números romanos son letras. Y para que el número romano tenga sentido, tú tienes que escribir las letras en un orden específico. Porque si tú inviertes el orden, en vez de sumar, vas a restar. Igual que los números romanos, las letras griegas también representan cifras. Y son caracteres alfanuméricos. Y cuando tú escribes Nerón, César, tú puedes sumar las letras y suma en total 666. Y es lo que algunos creen que significa el número de la bestia. Cuando lleguemos al capítulo 14 y hasta el 18, vamos a ver por qué tiene sentido esa teoría. Algunos no la valoran, pero vamos a quedarnos con la teoría de que en el año 90, el último apóstol vivo, Juan el apóstol, está escribiendo este libro con un contexto muy particular. Los cristianos están siendo perseguidos, maltratados y hasta matados por el emperador porque no confesaban al emperador como Dios. En vez de decir, vive César,
los cristianos decían, vive Cristo. Y estaban siendo masacrados en masa. Pueblos enteros que habían venido a la fe estaban siendo masacrados por este emperador Domiciano, bien cruel y bien malo. Entonces los cristianos habían recibido cartas de Pablo en los años 50, 60 y 70 del primer siglo. Habían recibido la primera y la segunda carta de Pedro, que son consuelos para los exiliados, para las personas que están sufriendo. Y ahora están desesperados porque el emperador los está matando, porque no pueden profesar a Cristo libremente. Y viene el Señor y le dice a Juan, escribe lo que yo te voy a dictar. Y usted lee el primer capítulo de Apocalipsis, en la introducción, es lo que el Señor Jesús se le aparece otra vez a Juan, 60 años sin verle, Juan, el discípulo amado, y le dice, Juan, escribe lo que te voy a dictar, escribe la visión. Ustedes lean el primer capítulo, es una cuestión bellísima. Imagínense a Juan, su Señor, su Maestro, el discípulo amado que se le recostaba en el pecho al Señor, volviendo a ver a su Maestro 60 años después, bajo una tremenda persecución, y el Señor le dice, he aquí yo vengo pronto. Este libro es el que le da consuelo a los cristianos que sufren en el primer siglo. Si ustedes leen este libro, no lo lean bajo las circunstancias que estamos ahora. Usted tiene que llevarse usted mismo al primer siglo y ponerse el disfraz del cristiano del primer siglo para saber cuánto consuelo puede traer este libro. El año pasado, Benjamín me llevó a ver la película de los Avengers. Algunos habrán visto la película de los Avengers. Es una película que tuvo mucha publicidad a nivel mundial. Y era la película de Infinity War. Y esa película es la primera película en mi vida que yo he visto donde ganan los malos. El malvado Thanos hace así y con el guante que tenía las 5 gemas o las 6 gemas del infinito, desaparece la mitad de la población del universo. Por supuesto, muchos de los malos se murieron también, pero la mayoría de los buenos se murieron. Y la película termina cuando el malo gana. Y así no deben ser las películas, ¿verdad? El malo no debe ganar nunca. Pues estaba hecha así, de manera que se creara una tremenda expectativa para un año después, un año larguísimo después, viniera la gran película final de los Avengers otra vez, en Endgame, donde ahora sí los buenos ganan. Los buenos ganan y aplastan al malvado Thanos y se murió Iron Man y muchos lloran por pero los buenos ganan. Así deberían ser las historias. Todas las historias terminan cuando el bueno gana, ¿cierto? Así es el Apocalipsis. ¡Hey! Los buenos ganan. El Señor va a vencer. Él es victorioso. Es la única manera que Apocalipsis cumpla el precepto de Romanos 8:28. Estamos sufriendo, hemos sido perseguidos, hemos sido destruidos, estamos tirados pero no derrotados, estamos desesperanzados, estamos derrotados pero no estamos acabados. Romanos 8 dice, en todo somos más que vencedores. ¿Cómo? Decían los primeros cristianos, pero ¿cómo? ¿Cómo si nos están masacrando, nos están matando, nos están violando nuestros derechos civiles? Y aún hoy, amigos, hermanos, aún hoy, nosotros estamos muy tranquilitos aquí. Y damos gracias a Dios porque tenemos libertad para reunirnos. Pero hay países como Nigeria, Corea del Sur, Pakistán, Uzbekistán y algunos países de Asia donde si encuentran una reunión como esta, la policía entra y dispara sin preguntar. Queman iglesias con la gente adentro. Por eso es que no podemos leer el Apocalipsis con las circunstancias de hoy en día. Tenemos que leer el Apocalipsis con el contexto, con los lentes del primer siglo. Habiendo dicho eso, este libro fue escrito para 7 iglesias muy particulares que están en los capítulos 2 y 3. Son 7 iglesias
cuando Juan empieza a escribir, el Señor le empieza a dar una visión y él ve 7 candeleros. Y esos 7 candeleros representan las 7 iglesias. Esas 7 iglesias están resumidas en el 1:11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas 7 iglesias son las 7 iglesias del Asia Menor que recién habían sido fundadas en el primer siglo. Pablo había estado en la mayoría de esas iglesias. Juan había estado pastoreando en la iglesia de Éfeso. Habían dejado ahí a varios, a Timoteo, a Tito y a otros. Y le da a cada uno a cada iglesia un mensaje particular que está en los capítulos 2 y 3. Vamos a saltar los mensajes a las 7 iglesias porque eso merece una serie particular. Cada uno de esos iglesias son un mensaje muy particular. Eso lo vamos a hablar en un momento, en un momento especial. Y vamos a saltar a lo que viene siendo y así se llama el sermón, una mirada, un vistazo, una vista preliminar del cielo. Imagínense que usted en algún momento, usted abra una ventana y le den la oportunidad de, ¿cómo dicen así en su país? De chismear, de fisgonear, de mirar, de ver por un huequito lo que pasa en el cielo. Es que usted abra una ventanita y usted pueda ver lo que está pasando en el cielo. Hay un dicho que dice: nadie ha ido al cielo y vuelto para contarnos cómo es allá. Que el libro que vamos a leer, es Jesús diciéndole a Juan: escribe ahí cómo es el cielo. Y eso es lo que vamos a leer en Apocalipsis 4 y 5. Vamos a leer cómo es la escena del cielo. Y ustedes van a notar los 3 puntos principales de este sermón. 1, un trono. Segundo, un libro. Tercero, un cordero. Repito, un trono, un libro y un cordero. Un trono, un libro y un cordero. Eso es lo que van a leer de manera principal vamos a ver en estos 2 capítulos. Vengan conmigo por favor, Apocalipsis 4, y vamos a leer corrido hasta el capítulo 5. Yo lo voy a leer con cierta entonación, usted me sigue con sus ojos ahí, pero yo quiero que usted no solamente lea, sino que se imagine lo que Juan está viendo por una ventanita, una visión del cielo, ¿ok? Después que de Juan le dieron las cartas a las 7 iglesias, en el capítulo 4, versículo 1, él dice así: después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había también 24 tronos, y en ellos estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Del trono salían voces, relámpagos, truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal. Y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león. El segundo parecía un becerro. El rostro del tercero era semejante al de un hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracia al que estaba sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban.
Y mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos y los siglos, decían: digno es el Señor de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Wow, imagínense esa escena. Wow. Capítulo 5. Vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. Y el libro estaba sellado con 7 sellos. Vi también un ángel poderoso que a gran voz proclamaba: ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Pero en el cielo no había nadie, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir ese libro y ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir ese libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: ¡hey, no llores! Pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. En ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus que Dios había enviado por toda la tierra. Y el cordero se acercó al que está sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero. Todos llevaban arpas, se arrodillaron y todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Wow. Miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran una multitud incontable, miríadas y miríadas de ellos, y a grandes voces decían: digno es el cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían: al que está sentado en el trono y al cordero sean dadas la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén, amén. Y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron. Wow. Vamos a orar. Señor, gracias por dejarnos ver esta puerta abierta. En el puño y la letra de Juan nosotros vemos un poquito de cómo va a ser el cielo. Y rogamos que en estos minutos nos muestres tu voluntad de cómo va a ser aquel día cuando lleguemos a tu presencia. Señor, oramos que lejos de darnos miedo, este libro nos dé esperanza. Así como a los primeros cristianos, cuando veían sus vidas caerse a pedazos, recibieron estas promesas, estas bendiciones de saber que al fin, en el capítulo final de la historia, tú eres el vencedor y nosotros contigo. Señor, oramos que en este tiempo la gloria de tu nombre sea manifiesta y la esperanza bendita de nuestro Salvador, el Cordero que fue inmolado, sea vívida para nosotros hoy. Y esto lo oramos en el nombre de ese Cordero inmolado, quien fue muerto y resucitó por nosotros. En el nombre de Él damos gracias. Amén. Bien, como les dije, tenemos 3 partes de estos 2 pasajes. Este es el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, son
el núcleo de Apocalipsis. Todo lo que pasa después de los capítulos 4 y 5 depende de lo que pasa aquí en el capítulo 4, los capítulos 4 y 5. Es una sola narración, ¿ok? Recuerden que la Biblia no fue inspirada con capítulos, números de capítulos y números de versículos. Es una sola narración. Capítulos 4 y 5 y 6 están pegados en un solo discurso, en un solo relato. Ahora, como les dije, vamos a ver un trono, un libro y un cordero. Y vamos a ver de dónde salió esta idea del trono, del libro y del cordero. Vamos a ver primero el trono. Vimos ahí en el capítulo 4 que Juan está viendo por una puerta abierta lo que le están enseñando. Él está chismeando un vistazo así por el huequito de la puerta lo que pasa en el cielo. Y esto es lo que pasa en el cielo. Un trono, en el versículo 4.3, había un trono, 4.2, vi en el cielo un trono y alguien sentado en él. Bueno, nosotros que somos cristianos ya sabemos quién está sentado en el trono, es Dios el Padre, es fácil para nosotros entender eso. Pero cualquier cristiano del primer siglo, o cualquier judío, o incluso cualquier persona que nunca haya leído la Biblia, o nunca haya abierto el Apocalipsis, o por miedo, o por lo que sea, él va a preguntar, ¿por qué un trono? En nuestra ciudad hay algo parecido a este trono. Por supuesto, una versión infinitamente menos esplendorosa que el trono que vemos aquí en el 4.2. Cuando ustedes van en nuestra ciudad, aquí al Lincoln Memorial, donde está Abraham Lincoln sentado en el trono, en la parte de atrás, en la pared de atrás de la cabeza de Lincoln dice, en este templo se venerará por siempre la persona que salvó a esta nación. 1862, Abraham Lincoln salvó a esta nación de dividirse en dos bajo la guerra civil. Y ese trono de Abraham Lincoln que tiene es un trono impresionante. Aproximadamente 5 millones de personas vienen al año a tomarse fotos en el trono de Abraham Lincoln. Y de verdad que es una obra de arte impresionante. Con todo lo que vivimos aquí en Washington, es uno de los monumentos más bonitos para visitar. Pero eso no es nada comparado con este trono que está aquí en Apocalipsis 4. Vengan a ver conmigo la descripción de este trono. ¿Cómo era ese trono? Primero, 4.3. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de piedra de jaspe y cornalina. Ustedes van a empezar a ver en este libro piedras preciosas. Piedras preciosas que ustedes dirán, ¿para qué sirve una piedra preciosa en el cielo si allá no la vamos a poder vender? Alguna gente dice, ¿de qué va a valer el oro si nosotros vamos a tener toda la eternidad para conseguirlo? O para purificarlo. Lo que están haciendo con las piedras preciosas y las imágenes que van a ver es para realzar el esplendor de la gloria del trono, el brillo, la gloria del trono. El que estaba sentado en el trono tenía aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono habría un arco iris semejante a la esmeralda. Impresionantemente glorioso este trono. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Imagínense un trono y en un semicírculo hay 24 tronos. Y ustedes dirán, ¿por qué 24 tronos? ¿No era mejor poner un número redondo, algo así como 20, 25? ¿No? ¿Por qué 24? Este es un número muy importante, porque en este semicírculo están los 24 tronos y 12 de ellos corresponden a los representantes de las 12 tribus de Israel. Y los otros 12, según Mateo 19:28, son los 12 apóstoles. 12 apóstoles, 12 tribus, son los 24 ancianos. Son los 24 representantes de los 12 apóstoles de Cristo y los 12 representantes de las 12 tribus de Israel. Según Mateo 19:28, los 12 apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ellos tienen su trono. Muy posiblemente Juan era uno de esos ancianos. Y él no se dio cuenta.
No sabemos, no me pregunten si él dijo, hey, aquí soy yo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que el resplandor de este trono era impresionantemente glorioso. Noten lo que empieza a pasar después, en versículo 4:5. Del trono salían voces, salían relámpagos, salían truenos. Delante del trono, ahí en el medio, ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Esta es una figura interesante porque son fuego. Es como el Eternal Flame que está aquí también en el monumento del cementerio de Arlington para la antorcha, la llama eterna de la lápida o de la tumba de John Fisher Kennedy. Pero estas son 7 antorchas de fuego, que es un Eternal Flame, que son los espíritus de Dios. Es una figura plural para hablar del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Porque esta es una imagen trinitaria que vemos aquí. El que está sentado en el trono, los 7 espíritus de Dios y el Cordero que vamos a ver después. Pero no solamente eso, sino que ese trono era tan impresionantemente grande y glorioso que en el versículo 6 dice que delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal. Y en el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. Permítame detenerles la lectura para considerar juntos de dónde salieron este montón de imágenes, de tronos, de brillo. Vengan conmigo, por favor, a Isaías 6. Esto no es nuevo, esto no lo inventó el Señor por primera vez, ni Juan lo dictó porque Él le dio la gana. No, en Isaías 6, 700 años antes de Cristo, ya el Señor le había dicho a Isaías cómo iba a ser el trono. Isaías 6, voy a leer solamente hasta el versículo 3. Ustedes conocen esa historia, el llamado de Isaías, pero voy a leer Isaías 6 del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban, y uno de ellos clamaba al otro y le decía, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora vengan conmigo por favor a Ezequiel. En Ezequiel ustedes van a notar también la figura de los 4 seres vivientes. Ezequiel 1. Él está narrando en Ezequiel 1 su llamamiento también como profeta. Y en el 1:4 al 6 dice, me fijé y vi que del norte venía un viento tempestuoso junto con una nube impresionante envuelta en fuego y rodeada de un gran resplandor. Y en medio del fuego había algo semejante al bronce refulgente, y en medio de la nube se veía la figura de 4 seres vivientes, todos ellos con apariencia humana. Cada uno de ellos tenía 4 rostros y 4 alas. Igual en el capítulo 2, en el mismo capítulo 1, versículo 10, visto de frente su rostro era de aspecto humano, pero del lado derecho los 4 tenían cara de león, del lado izquierdo cara de toro y la nuca tenían cara de águila. Estos son los mismos 4 seres vivientes, pero no podemos distraernos con el significado de los 4 seres vivientes para distraernos del que está sentado en el trono. Hay muchas personas que en Ezequiel 1 y en Ezequiel 2 se distraen. Bueno, ¿qué será esos 4 seres vivientes? ¿Y por qué tenían tantos ojos? ¿Y por qué tenían 6 alas? ¿Y por qué uno tenía cara de león y otro tenía cara de águila, y otro tenía cara de becerro y otro de cualquier cosa? ¡Ey! No te distraigas en los 4 seres vivientes. Eran un montón de ángeles que cantaban, Santo, Santo, Santo es el Señor. Porque el importante no son los 4 seres vivientes, sino el que está sentado en el trono. No solamente eso, sino que los 24 ancianos dice que rendían sus coronas de oro. Eran las sendas, dice el versículo Apocalipsis 4:4, dice que tenían sendas coronas de oro. En la
la corona que se le promete a todos los que llegan a la vida eterna, una corona, la corona de la vida, o la corona que se premia a los que llegan a la vida eterna. Pero esos 24 ancianos, cuando los seres vivientes cantaban, según el versículo 4:8, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, los seres vivientes se arrodillaban y los 24 ancianos postraban sus coronas en señal de adoración. Entonces, eso es lo que pasaba en el cielo. Un trono resplandeciente como nada, uno que estaba sentado, según Daniel 7:9-12, es el anciano de días, que estaba sentado en el trono por toda la eternidad, y él recibía la adoración de todas las criaturas vivientes y de todos los que tenían coronas en el cielo. Imagínense esa escena. Dios el Padre, por fin lo vamos a ver, y va a ser un esplendor que ni siquiera nuestros ojos podrían soportar, nuestros ojos humanos, pero seguramente nuestros ojos glorificados lo van a ver con una visión 2020. Y vamos a ver el trono y el anciano de días sentado, y todo el mundo arrodillado, adorando, eternamente cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Usted se imagina esa escena? Los buenos ganan. Los buenos ganan. Pero no solamente había un trono, también había un libro. Noten el principio del capítulo 5. El que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro. En la Biblia hay muchos libros, o se mencionan muchos libros, pero este libro tenía una característica particular. Este libro, según el versículo 5:1, estaba sellado con 7 sellos. Y hay gente que le busca la vuelta a los números. Los números en la literatura apocalíptica y las imágenes tienen mucho que ver. El número 7 es la figura de la perfección. Por eso el 666 es la figura de la antiperfección. Ustedes van a notar que el libro tiene muchos 4, muchos 7 y muchos 12. Son factores. Porque en la literatura apocalíptica las imágenes y los números simbolizan mucho. Este libro estaba sellado con 7 sellos. Ahora, ¿qué significan esos 7 sellos? Pues el texto no nos lo dice. Lo que sí nos dice es que es un libro tan pero tan importante que no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir ese bendito libro. ¿Por qué? Porque estaba sellado con 7 sellos. Le voy a dar un adelanto de lo que vamos a ver en las próximas 3 semanas. Todo, absolutamente todo lo que pasa en Apocalipsis a partir del capítulo 6 depende de lo que ese libro dice. Son 7 sellos, y cuando cada sello, porque eran como sellos de cera, de eso que en la correspondencia antigua se sellaban con la cera. Cada vez que un sello de eso se rompe, algo pasa. Son jinetes, son copas, son trompetas. Cada vez que se rompe un sello de eso para abrir el libro, algo pasa. Los 7 sellos son símbolos de los juicios de Dios que vamos a ver en este libro. ¿Por qué los juicios? Porque la salvación siempre viene acompañada de juicio. Es un eje transversal de la Biblia. Siempre que hay juicio, hay salvación. Ustedes ven, por ejemplo, los primeros capítulos del Génesis. Dios expulsó a Adán y a Eva y inmediatamente les dio hijos. Dios hizo un diluvio mundial, capítulos 6, 7, 8 y 9 de Génesis, pero salvó a Noé y a su familia. Ustedes ven que Dios envió plagas, dio plagas a Egipto, pero salvó al pueblo. Y ustedes ven a lo largo de la Biblia que es un factor permanente a lo largo de toda la revelación progresiva, y lo hemos visto durante todo este año en el gran panorama divino, que la salvación siempre viene acompañada de juicio. Y Dios no pasa por alto ni una falta.
Dios no deja de castigar ni un pecado. Dios no se olvida o no se hace loco de ni siquiera una mentirita que algunos llaman blanquita. Una mentira inocente, una mentira bien intencionada, es negra. Dios es un juez justo y Él no dejará a ningún pecado sin juzgar. Pero ojo, es también un eje transversal en la Biblia que cuando Dios ejecuta sus juicios, Él condena al culpable y justifica al inocente. El problema es que según Romanos 3, no hay ni un inocente sobre la faz de la tierra. Todos nacemos pecadores, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno bueno, no hay un justo, ni siquiera uno. Entonces, o pagamos nuestro propio pecado en el infierno, o confiamos en Cristo que su obra pagó por nuestros pecados para siempre. Todo pecado, anótalo en alguna parte de su Biblia, todo pecado será cobrado o en la cruz o en el infierno. Porque Dios no dejará sin cobrar ni un solo pecado. Todo pecado será cobrado o en el infierno o en la cruz. Dios manda sus juicios. Imagínense estos cristianos sufriendo y ahora les prometen, hey, tranquilos, Dios va a traer su juicio, pero ustedes han sido librados por la sangre del Cordero. Miren lo que dice, vengan conmigo por favor a Segunda de Tesalonicenses. En Segunda de Tesalonicenses hay una tremenda promesa, no solamente para aquellos cristianos, sino también para nosotros. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del versículo 6. Voy a leer Segunda de Tesalonicenses, versículo 5. Vamos a leer a partir del versículo 5. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 en adelante. Esto es evidencia del justo juicio de Dios de que ustedes son considerados dignos de su reino por el cual sufren. Delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes, los que sufren, lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles entre llamas de fuego para darles su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, el día que venga para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron. Y ustedes han creído nuestro testimonio. Esta es parte de un resumen del Apocalipsis. Los buenos ganan, los buenos van a ganar. Volviendo a Apocalipsis 5, el libro tiene 7 sellos, es un libro súper seguro, nadie puede abrirlo y hay del que los abras indignamente. No, tiene que ser alguien que tenga la calificación perfecta, que tenga los requisitos perfectos para poder abrir el libro. Miren lo que pasó. Un ángel poderoso, 5.2, Apocalipsis 5.2, un ángel poderoso a gran voz proclamaba, ¿quién es digno? Imagínense esa voz que resonaba en todo el cielo. ¿Quién es digno de abrir el libro y quitarle los sellos? Y buscaba el ángel. ¿Quién es digno de abrir el libro y de abrir los sellos? ¿Quién es digno de...? Y el ángel gritaba y gritaba. Imagínense esa escena. Y Juan, versículo 4, dice que no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir ese libro, ni siquiera mirarlo. Y dice Juan, ay. Yo lloraba mucho, 5.4, yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Y cuál es este libro? ¿Qué es este libro? Esto no es nuevo. Vengan conmigo otra vez a Ezequiel 2, 9 y 10. Otra figura extraída del Antiguo Testamento. En Ezequiel 2, 9 y 10 pasa exactamente lo mismo que aquí.
Vamos a leer desde el 8. Ezequiel 2:8. Tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te digo y no seas rebelde como esa gente. Abre la boca y come lo que voy a darte de comer. Y miré y vi que una mano se extendía hacia mí y en ella había un pergamino. La mano lo extendió delante de mí y vi que en el pergamino tenía endechas. Esos son ayes, lamentaciones, ayes escritos por los dos lados, por dentro y por fuera. Y me dijo, 3:1, hijo de hombre, come lo que has hallado, cómete ese pergamino. Y ve luego y habla con el pueblo de Israel. Y yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino. Y me dijo, hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas con este pergamino que te doy. Yo lo comí y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Este mismo libro del Apocalipsis está en Daniel. Vengan conmigo a Daniel. En Daniel capítulo 12, versículos 4. Ahora, el libro que estamos abriendo en Apocalipsis es el libro que se le dijo a Daniel, ciérralo, séllalo, ponle los 7 sellos. No es un libro nuevo, no es un libro recién impreso. En Daniel 12 está la figura del libro. Vean lo que dice. Vamos a leer desde el 1 hasta el 4. Ese Daniel 12 tiene por subtítulo el tiempo del fin. Y estamos en Apocalipsis, leyendo el tiempo del fin. Pero Daniel había sido escrito muchísimos años antes. Cuando llegue el momento se levantará Miguel. Miguel es uno de los ángeles más poderosos. Vean en la similitud con la narración de Apocalipsis 5. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos como jamás los hubo desde que la humanidad existe. Pero ha llegado el momento en que tu pueblo será liberado. Lo mismo que todos los que estén registrados en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Y miren esto. Pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para el otro y la ciencia irá en aumento. Entonces no es casualidad que en el libro de Apocalipsis se hable del libro de Daniel, pero en Daniel lo cerraron y escribe to be continued. Esta historia continuará, pero en el Apocalipsis abren el libro y ahora dicen, este es el capítulo final. Y los buenos van a ganar. Los buenos van a ganar. Volviendo a Apocalipsis. Como les dije, hay varios libros en este libro. En este, saben que la Biblia significa libros. Los libros. La Biblia está compuesta de 66 libros. Pero en el libro de Apocalipsis hay varios libros escritos. Miren, noten por favor en el capítulo 20, versículo 12 de ese mismo libro Apocalipsis, hay una mención a vi entonces ante Dios a los muertos grandes y pequeños, y unos libros fueron abiertos, y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. Es decir, que esta figura de los libros es muy importante. Este libro de los 7 sellos no es el libro que dice quién es salvo y quién no es salvo. No es el libro de la vida. Este libro de Apocalipsis 5 es la agenda para los días finales. No podemos interpretar Apocalipsis como una cronología de eventos para saber cuándo es que va a ser el fin del mundo. No, porque nadie puede saber el fin del mundo. Nadie puede saber cuándo es que Jesús va a venir. Si alguien dice Jesús va a venir tal día, llámelo de una vez embustero. Porque la Biblia enseña que nadie sabe. Nadie sabe. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pendientes siempre.
alerta, pendiente. Puede ser esta noche que venga Cristo y empiece a abrir el libro. Entonces ese libro es muy importante. ¿Qué decía ese libro? Bueno, ese libro es el libro que va a narrar todos los eventos que vamos a empezar a ver durante todas estas semanas. Los juicios, las copas, las trompetas, todo lo que empieza a pasar en el capítulo final de la historia es lo que dice ese libro y lo que provoca ese libro cuando se rompe cada uno de los 7 sellos. Entonces ya vimos que había un trono y había un libro. Pero ¿quién podía abrir ese libro? Nadie podía abrir ese libro. Y Juan lloraba. En el capítulo 5, versículo 4 dice: yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, leerlo, mirarlo. Y lloraba, y lloraba. Imagínense, Juan le dan una puertica para que vea el cielo y empieza a llorar. Imagínense el desespero, porque toda la creación, la caída y la redención, todo depende, el comienzo de la restauración, todo depende de que alguien abra ese libro. Imagínense la desesperación de Juan al ver que no había nadie digno. Pero, uno de los ancianos me dijo: no llores, Juan, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. ¿What? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Esta es una figura traída del Génesis 49, versículo 9, diciéndole que la promesa de Abraham fue pasada a Isaac, y de Isaac fue pasada a Jacob, y de Jacob todos los que vinieron a través de él recibieron una promesa. Los hijos, todos los 12 hijos de Israel, de Jacob, cabezas de las 12 tribus de Israel, recibieron una promesa. Y fue a través de Judá que se mantuvo la promesa, que se llama la promesa mesiánica, de que Dios iba a traer uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, de que iba a ser el linaje y la raíz de David, que iba a ser toda la promesa, iban a ser cumplida en ese linaje que se mantuvo para que naciera Cristo de la tribu de Judá. Ese es el león de la tribu de Judá. Génesis 49 fue la promesa a Judá de que de su descendencia iba a venir el Mesías. Pero no solamente es de la tribu de Judá y es un león, sino que es la raíz de David. ¿Por qué es importante que sea la raíz de David? Por 2 razones. Primero, de David se le prometió en 2 Samuel 7, y ya lo vimos cuando vimos los tiempos de los reyes, que de su descendencia iba a venir el Mesías, uno que se iba a sentar para siempre en el trono de Israel. Y segundo, es importante que noten que es la raíz, no el fruto de David. ¿Por qué? Porque es importante entender que Jesús es descendiente según la carne, según la sociedad, es descendiente de David. Pero antes de que David naciera, ya Jesús existía en la eternidad pasada. Recuerden que Jesús dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy, yo existo antes que Abraham. Igual que David, Jesús existe y es más importante que David. Por eso es la raíz de donde David salió. No es el fruto que David originó, sino que Jesús es la raíz de donde David se originó. Entonces, es el león de la tribu de Judá, es la raíz de David. Y ahora empiezan a hablar de la obra que él hizo. Él ha vencido. ¿Por qué venció? Porque él fue capaz de decir en la cruz: consumado es. Pagó lo que él vino a hacer. Él vino a ser el Cordero perfecto. Según Juan el Bautista, él vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a dar su vida por su pueblo. Él vino a redimir la tercera etapa de la historia. Él vino a redimir. Y cuando él murió, dijo: consumado es. Él venció. Y no solamente que murió, sino que resucitó. Y por eso dice: él venció. Y eso le da crédito. Eso le da característica. Eso le da la única capacidad, el único que tiene la capacidad para abrir el libro y desatar sus sellos. Y él es el tercer punto del pasaje. Él es el Cordero. ¿Por qué es el Cordero? Por lo que dice el capítulo 5, versículo 6. En ese momento vi un Cordero en medio del trono.
Es decir, lo que dice Daniel, vengan conmigo a Daniel 7. En Daniel 7 se narra lo que hace el anciano de días. Otra figura sacada del Antiguo Testamento. Y por eso les dije, empecé diciendo, el Apocalipsis no se puede interpretar solo. Hay que traer las figuras del Antiguo Testamento. Daniel 7, vengan conmigo a Daniel 7, desde el 9 hasta el 14. Mientras yo miraba, se colocaron varios tronos. Estoy en Daniel 7, 9 al 14. Y un anciano entrado en años se sentó. Su vestido era como blanco como la nieve y su cabello era semejante a la lana limpia. Y su trono era una llama de fuego y las ruedas del trono eran fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego y a su servicio estaba una multitud imposible de ser contada. Eso lo vamos a hablar en otro momento cuando hablemos de los 144,000 y de la multitud de vestiduras blancas. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 11. Y a mí me llamaba la atención la estruendosa e insolente voz del cuerno. Y me quedé mirando hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo, que luego fue quemado en el fuego. A las otras bestias se les había quitado también su dominio, aunque se les prolongó la vida durante cierto tiempo. Miren esto, versículo 13, Daniel 7:13. Mientras yo tenía esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta le pidió acercarse más a él. Noten la figura del cordero que se acercó al trono allá en Apocalipsis. El anciano entrado en años hasta le pidió acercarse más a él. Y se le dio dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Están viendo los paralelos, ¿no? Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Por eso es importante interpretar el libro del Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento. Vean lo que empieza a pasar. Ese cordero, Apocalipsis 5, 6, ese cordero estaba de pie. No de pie en dos patas, en dos piernas, no, estaba en sus cuatro patas, estaba parado. Pero ¿por qué es tan impresionante que un cordero esté parado? Porque dice el texto que ese cordero parecía haber sido inmolado. Cuando usted lee Levítico 16 y cuando vimos las primeras etapas de los sacrificios levíticos, vimos cómo era la manera de lavar los pecados en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Con sangre. Se le cortaba el cuello a un cordero y esa sangre derramada del cordero se rociaba en el propiciatorio y se le rociaba a la gente, y esa sangre que ese cordero botaba, creían ellos que quitaba el pecado de aquellos en los cuales era rociada. Así se expiaban los pecados en el Antiguo Testamento. Pero ese cordero que mataban, él botaba toda la sangre y no se volvía a poner de pie. A él lo quemaban y lo cocinaban y se lo comían. Pero este cordero lo habían inmolado, le habían sacado la sangre y ahora ese cordero estaba de pie. ¿Qué figura es esta? Esta es la figura de la persona y obra de Jesucristo, que dio su vida en la cruz en un sacrificio expiatorio, en el cual lo clavaron en sus manos, en su frente, en su costado y en sus pies. 5 heridas sangrantes que le sacaron hasta la última gota de sangre, y fue inmolado y murió. De hecho, lo enterraron en una tumba prestada, apurado porque ya venía el día de reposo, el día de la Pascua, donde un cordero debía morir. Y ese sacrificio es el que nos quita los pecados a nosotros cuando confiamos en que ese Cristo que murió en la cruz también murió por mí. ¿Tú crees que Jesús murió por ti? Esa sangre derramada entonces también quita tus pecados. Si tú has creído en el sacrificio de Cristo, tú has sido salvado, limpiado por la sangre del Cordero,
y puedes acceder hoy a tomar la cena. Si tú no has creído y esa sangre no ha lavado tus pecados, pues tú no debes tomar la cena. Ahora, Él derramó su sangre y murió y fue enterrado. Pero esa no es la película de los Avengers donde el malo gana. Ese no es el malvado Thanos que lo mató a Jesús y ganó. Los malos no pueden ganar. Jesús se levantó al tercer día y ganó. Porque Jesús es el bueno, Jesús es el vencedor, es el victorioso. Es el que venció la muerte y Él resucitó al tercer día para que tú también tengas la esperanza de que el día que te toque cerrar los ojos, por la eternidad, lo próximo que tú vas a abrir los ojos es ver esta escena del trono, el libro y el cordero por toda la eternidad. ¿No te da esperanza? ¿No quisieras tú decir, ¿cuándo viene Cristo? Ven pronto, Señor, Maranata, ven pronto, Señor. Algunas personas estamos tan acostumbradas a vivir en la comodidad de hoy en día y no anhelan la venida de Cristo, el retorno de Cristo. Hay algunas personas incluso que oran diciendo, Señor, no venga todavía que yo no estoy preparado. Mira, yo no me he graduado, yo no me he casado, yo no he logrado mis metas. No venga todavía, Señor, aguántate ahí. Los cristianos que recibieron este libro en el año 90 clamaban como Israel en Egipto: ven pronto, Señor, líbranos, Señor, ven pronto. Y esa debe ser nuestra oración también. Esa debe ser nuestra oración también todos los días. Imaginarnos el Cordero en el trono inmolado, de pie, gobernando, reinando por toda la eternidad. Miren lo que sigue diciendo. Ahora para terminar, vamos a ver la adoración que fue dada al que estaba sentado en el trono. Solamente que los ángeles cantaban en los cuatro seres vivientes y los ancianos cantaban en el 4:11, lo cantaban solamente al que está sentado en el trono. 4:11, digno eres, Señor, de recibir la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso será solamente al que estaba sentado en el trono, entiéndase, Dios el Padre. ¿Ok? Pero ahora en el capítulo 5 empiezan tres respuestas doxológicas al Cordero, 3 reacciones de adoración, 3 respuestas de la respuesta correcta que se le debe dar al conocer los méritos y la dignidad de este Cordero inmolado, entiéndase Cristo. Tan pronto como el Cordero tomó el libro, esto es 5:8. Bueno, voy a leer desde el 7. El Cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Y tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Y todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ya vamos a hablar más de las copas en los próximos sermones. Y entonaban un cántico nuevo. ¿Vieron los cánticos que cantamos hoy? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Este es el primer canto que recibe el Cordero. Por favor, noten lo que Cristo hizo, lo que se dice en el capítulo 53 de Isaías, que Él fue inmolado, que como Cordero fue llevado al matadero y su boca no pronunció palabra, pero en Él nosotros fuimos salvados. No solamente eso, sino que con su sangre, cuando Él murió, Él no murió solamente por un pueblo político, entiéndase Israel, no. Él murió para redimir gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y ahí estás tú también incluido. Tú no eras parte del Israel político. Tú no eras parte de la teocracia del Israel del Antiguo Testamento. Tú no debías ser salvado porque tú no eras parte del pueblo de Dios. Tú no podías alcanzar misericordia porque tú no habías sido incluido en el pueblo de Dios. Pero Jesús murió para redimir pueblo de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y todas las gentes, todos los grupos étnicos
del mundo, todas las naciones, entiéndase, todas las tribus, van a estar representadas alrededor del trono, cantando al que está sentado en el trono y al Cordero. Esta canción que está aquí, en todos los idiomas, y nos vamos a entender. Porque la Torre de Babel ya no será más confusión, sino que ahora vamos a estar en el trono, entendiéndonos y cantando al Cordero por su dignidad. No solamente eso, sino que esta figura es el cumplimiento de la promesa a Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Y tú tendrás descendencia como la arena del mar. Abraham tenía nietos, tendrá tatara nietos con los que no se podía comunicar porque no hablaba su mismo idioma. Cuando Abraham nos ve allá en el cielo, a lo mejor Abraham habla español. Y vamos a poder hablar con Abraham y agarrarle la barba y decir, hey, yo también soy tu nieto. ¿No es bonito eso? Que no nos tocaba, pero por la gracia de Dios hemos sido incluidos. Hemos sido incluidos. Esta figura de la promesa, del cumplimiento de la promesa a Abraham, es también uno de los cumplimientos que se le hizo en el Éxodo a la gente, que se le dijo que iba a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Ustedes van a encontrar eso en Zacarías 1:8 y 6:2. Y van a encontrar en Éxodo 19:6, que es una promesa que Dios le hizo a Moisés, que ese pueblo iba a ser un pueblo de reyes y sacerdotes y que iban a gobernar por toda la tierra. Entonces, eso que hizo el Cordero de redimir con su sangre gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación, y convertirlos en reyes y sacerdotes, es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Otra imagen traída del Antiguo Testamento. Pero vean lo que termina pasando. Otras dos canciones que se le cantan al Cordero. 5:11. Entonces miré alrededor del trono la voz de muchos ángeles y los seres vivientes y los ancianos, y eran una multitud incontable, miríadas y miríadas de ellos, y a grandes voces decían, miren lo que decía, digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y entonces oí que todo lo creado en el cielo y la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todo lo que hay en ellos, decían, a ese también que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Imagínense ese ambiente de adoración, de rendición, de la dignidad del Cordero, poderlo ver en persona a persona y cantarle, digno, digno eres, santo, 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 tú eres el único inmolado. Y algunas personas dicen que esto va a ser por toda la eternidad. Y algunas personas al oír eso dicen, wow, ok, qué bonito, pero después de una hora eso empieza a ser como aburrido. Cuando a una persona le aburre la adoración, es porque está envidioso que no se la den a él. Cuando estemos en el cielo, no vamos a aburrirnos, porque no nos va a dar tiempo de distraernos del esplendor de la gloria del trono y del Cordero. Y vamos a estar por toda la eternidad allí con Él, cantando estas canciones. No sabemos con qué música, no me pregunten con qué música, si va a ser salsa, si va a ser reggaetón, si va a ser balada o bolero, no sé qué. Pero vamos a estar allí cantando al que está sentado en el trono, sea el honor, santo, santo, santo es el Señor, digno de la gloria, el poder, porque Él fue inmolado y venció. Los buenos ganan, los buenos ganan. Y es de la única manera en que podemos estar confiados al entender este mensaje, que somos más que vencedores en Cristo. Permítanme terminar, antes de tomar la cena, vamos a cantar una canción. Pero permítanme terminar diciéndoles, esta esperanza es muy probable que no pase en nuestros días. A lo mejor Cristo viene dentro de 100 años, ya ninguno de nosotros va a estar aquí.
Pero tenemos que entender que las promesas de la palabra de Dios no tienen que tener cumplimiento en nuestros días para darnos esperanza. Repito, las promesas de la palabra, tal como a los primeros cristianos, no tienen que tener cumplimiento en nuestros días para darnos esperanza. Si confiamos en que la palabra es verdad, si confiamos en que el Señor no deja de cumplir ni una jota ni una tilde, si confiamos en que la palabra del Señor permanece para siempre, tú te puedes morir en paz. Pero este capítulo final no hay nada ni nadie que lo detenga. Esto viene. Esto va a ocurrir. Algún día nosotros vamos a ser testigos de esta adoración celestial. Y yo quiero estar ahí. ¿Tú también quieres? Allí vamos a estar. Si tú has sido lavado por la sangre del Cordero, tú vas a ser una cabecita de esa miríada de miríadas, de esas voces que decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza al que está sentado en el trono, y al Cordero sean dadas la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Tú has sido lavado por la sangre del Cordero? Ten esperanza. Si no has sido lavado por la sangre del Cordero, ¿qué esperas? Este capítulo está a punto de pasar, es inminente. ¿Qué esperas para venir a Cristo? Arrepiéntete de tus pecados, deja tus pecados atrás y ven al Cordero. Busca la sangre del Cordero, clama al Cordero. Él está dispuesto a darte parte de su sangre también para que seas incluido en esos miríadas de los que van a cantar por la eternidad. Ven a Él. Ven a Él. En Cristo estamos seguros. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por la esperanza que textos como este nos imprimen. Y nos dan la seguridad y la esperanza por la promesa y tu fidelidad de que este capítulo final se aproxima. No sabemos ni cuánto falta, ni cuándo va a pasar. Lo que sí podemos estar seguros es de que sí va a pasar. De que esto no es un mito, de que esto no es una leyenda, de que es una certeza que esto va a pasar. Si tú eres fiel, y lo eres, todo este capítulo lo podremos ver, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, y podremos presenciar algún día el resplandor de lo que sale del trono, ser ensordecidos por los truenos, por los relámpagos, ser encandilados con el resplandor del jaspe, de la cornalina, del oro, de la esmeralda, y ser impactados con la majestad, el brillo y el resplandor del Cordero y del que está sentado en el trono. Señor, cuánto anhelamos ese día, cuánto quisiéramos estar ahí. Te rogamos, por favor, Señor, ven pronto, Señor. Estamos en esta sociedad, en este mundo que no nos ayuda a ser cristianos, que aplaude más bien el pecado. Estamos, Señor, angustiados por lo que pasa en muchos países de nuestros hermanos que son matados, son asesinados por alabarte. Señor, te rogamos que les des a ellos la esperanza de entender este libro, de esperanza, de promesa, de bendición. Y a nosotros aquí, Señor, nos des la alegría, la responsabilidad y la urgencia de hablar de la venida inminente del Cordero para hacer todas las cosas nuevas. Hasta aquel día que volvamos a cenar contigo en las bodas del Cordero, tu novia es toda vestida de vestiduras blancas, resplandeciente, de lino fino, adornada como para una boda, y el Cordero que sea el novio donde se casará por toda la eternidad. Señor, cuánto anhelamos ese día cuando los buenos ganen, cuando tú tengas la palabra final en la historia de la humanidad y pongas el sello final. Señor, ven pronto. Te necesitamos, te amamos
Y a ti, Señor, el que está sentado en el trono, y al Cordero, sean la gloria y el poder, la magnificencia, la honra, la majestad por todos los siglos de los siglos. Y cuando todo el pueblo de Dios, de toda lengua, raza, tribu y nación, cuando todos estemos reunidos allí, cantemos: digno, santo, santo, santo es el Cordero, porque fue inmolado y venció. Todos nosotros, Señor, nuestras voces, nuestras débiles bocas y lenguas también puedan estar allí y decir: amén, amén. Señor, cuánto anhelamos ese día. Ven pronto, Señor Jesús. Queremos ser vencedores junto contigo también. Te esperamos, Señor. Danos esperanza de vivir para ti y comunicar esta esperanza a otras personas durante la semana. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar. Les invito a ponerse de pie y vamos a unirnos a ese coro de ángeles.